Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal y a esta sección que he dado en llamar Pregúntale a tu terapeuta o Pregúntale a tu psicóloga. Si tienes alguna duda particular o deseas una cita personalizada, me puedes escribir a mariacorral.scc@gmail.com. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a la primer pregunta, que es, ¿cómo crear conciencia de mis actitudes erróneas? ¿Cómo creas conciencia? La conciencia está creada, vamos, más bien creo que te refieres a toma de conciencia. ¿Cómo tomas conciencia? Hay una herramienta muy, muy útil que yo recomiendo muchísimo. Es una herramienta que se utiliza mucho en psicología humanista y gestalt, que es la bitácora. ¿Cómo vas a utilizar tú esta bitácora? Como tú sabes, las bitácoras son herramientas, que puede ser un cuaderno de cualquier tamaño, en el que tú registras eventos, cosas, mercancía, personas, etcétera. En este caso, ¿para qué la vas a utilizar? También la vas a utilizar para registro, pero para registro de estas actitudes erróneas de las que tú me estás hablando. Aquí hay algo muy importante en esta bitácora. Vas a registrar no solo la actitud errónea, sino el pensamiento previo. ¿Qué estabas pensando antes de esta actitud errónea? ¿Qué emoción estabas experimentando? ¿Estabas triste, feliz, contenta, contento, con miedo? ¿Cómo estabas? ¿Y qué sensación física estabas experimentando? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la actitud errónea que he detectado o que yo anoté, que experimenté la semana pasada, fue que un coche se me metió, me rebasó a la mala y entonces yo le menté la madre y me le cerré y le dije de cosas y llegué tarde al trabajo por eso. Vamos a suponer que sea eso. Entonces voy a registrar que ese día a las 7:30 de la mañana pasó el evento, lo que hice. ¿Qué pensamiento previo tuve? Vamos a suponer que yo dije, ay, este hijo de la fregada, qué poca, quién se siente que es, etcétera. Emoción, enojo. Sensación física, dependiendo de cómo tú lo experimentes. Híjole, sentí calientitas, calientitas las orejas o empecé a sentir como el calor se subía por mi cuello y llegaba hasta mis cachetes y mis orejas o me ardió el estómago. Y entonces hice lo que hice. Y así le vas a hacer con cada actitud errónea que tú vayas detectando. Este control lo puedes ir llevando por semana o dependiendo de la frecuencia con la que tú lo requieras. Puede ser diario, si es muy frecuente que tienes este tipo de actitudes, puede ser por semana, puede ser por mes, como tú lo quieras. Esto es exclusivamente para que vayas tomando conciencia de esas actitudes erróneas y que puedas ir cuantificando cuántas veces a la semana o al mes tienes este tipo de actitudes, ¿sale? La siguiente pregunta tiene muchísima relación con la primera porque dice, ¿cómo liberarme de patrones repetitivos negativos aparecidos en mi infancia? Si me estás haciendo esta pregunta es porque ya detectaste que en tu infancia se generaron ese tipo de patrones. Te tengo una buena noticia y una mala. La mala es que es muy difícil, la buena es que no es imposible, que claro que sí se puede hacer y claro que sí se pueden cambiar y los puedes ir liberando. Una buena herramienta de toma de conciencia, como ya les dije, es la bitácora. ¿Por qué? Porque la bitácora te permite, como ya decía, detectar ciertos patrones. Por ejemplo, ya me di cuenta que cuando siento que alguien quiere abusar de mí, cuando tengo esa percepción, porque a veces es solo percepción, ni siquiera es que la persona de verdad quisiera abusar de mí. A lo mejor la persona que se me metió solamente quería llegar temprano al trabajo y se le estaba haciendo tardísimo, o traía a un enfermo en el coche, o sea, no es una intención, no era una intención de abusar de mí o de humillarme, ¿no? Pero mi percepción es esa. Entonces, la bitácora lo que te va a permitir es tomar conciencia de esos patrones de conducta o esos patrones de pensamiento. Cada vez que yo pienso o siento que quieren abusar de mí, reacciono muy mal. Ok, ya detecté ese patrón. Entonces, ya puedo hacer estrategias. Por ejemplo, la próxima vez que yo sienta que alguien quiere abusar de mí, puedo irme al baño a tomar aire, o sea, darme tiempo fuera, o puedo salirme al patio, o puedo decir,
decir francamente, ¿sabes qué? Permíteme, en este momento no te voy a contestar porque estoy un poco molesto o necesito tiempo para pensar, ¿sí? Pero entonces tú ya tienes otras estrategias diferentes de respuesta porque ya detectaste que tienes un patrón negativo y que lo tienes que cambiar. Entonces ahí ya puedes tú darte tiempo para pensar, para tranquilizarte, para decidir con mucha más conciencia qué es lo que vas a hacer y no actuar impulsivamente, ¿sale? Entonces, más o menos por ahí iría. Si te interesa alguna cuestión más particular, puedes pedirme una cita a mariacorral.scc@gmail.com y con mucho gusto lo vemos. Puedo dar consultas personalizadas persona a persona en Querétaro o fuera de Querétaro por Skype y con toda seguridad y con toda tranquilidad. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es difícil perdonar y olvidar ofensas o agravios? Es difícil porque, eh, pues dicen por ahí que el órgano que más duele en el cuerpo es el ego, ¿no? Porque va contra el ego, va contra el amor propio, porque eres ser humano, porque no es ni bueno ni malo que puedas o no perdonar, simplemente es humano, nos cuesta trabajo. Es un mecanismo de defensa, obviamente. Cuando te sientes ofendido, pues lo primero que haces es, pum, o sea, poner un límite, defenderte. Y una defensa es no permitir más o no perdonar o guardar rencor, etcétera. Es muy importante, lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primero que quisiera yo acotar, que es muy trascendente y que es muy esclarecedor. El otro, cuando nos agrede o percibimos que nos está agrediendo, es importante entender que el otro lo está haciendo también desde su realidad. Es decir, si alguien te dijo, es que tú eres muy presumida y sangrona, vamos a suponer, ¿no? Te lo está diciendo desde su particular punto de vista, desde su historia, etcétera. No necesariamente porque esté viendo algo que es real en ti, ¿eh? Eso no es, vamos, les voy a decir algo muy chistoso, ¿no? Muy curioso. Todos los seres humanos trabajamos a partir de muchos mecanismos de defensa, pero uno que es muy interesante es la proyección. Es decir, si yo tengo un especial interés en las madres que maltratan a sus hijos es porque probablemente yo tenga una historia atrás mía o de familia cercana de madres maltratadoras. Entonces, a lo mejor yo me voy a enojar de más contra esa persona que yo piense que es una madre maltratadora, aunque a lo mejor esa persona ni siquiera es una madre maltratadora. ¿Sí me explico? Entonces, es importante cuando alguien nos ofende, primero, observar o tener una buena idea desde dónde me lo está diciendo esa persona, porque probablemente tiene muy poco que ver conmigo y con mi realidad. Y en función de eso, pues puedes entender que el otro te está hablando más de ella misma o de esa persona misma que de ti. Eso es importante que lo analices, que lo detectes, que veas exactamente desde dónde esa persona te lo está diciendo, ¿vale? La otra parte es, a lo mejor te lo dijeron de una manera muy pinche, muy fea, muy despreciable, pero a lo mejor hay algo de cierto. Es decir, esa ofensa seguramente te está dejando un aprendizaje. Entonces, verlo desde el lado de un aprendizaje. A lo mejor efectivamente te lo dijeron de una muy mala manera, pero a lo mejor es cierto. Hay que tener una buena dosis de autocrítica y la autocrítica es un buen indicador de una buena autoestima. Ojo, buena autocrítica, no que te deshagas ni te hagas pomada tú solo. Eso es maltratarse. No, me refiero a una autocrítica sana. A ver, esta persona me ofendió, me dijo esto, ¿qué tanto es cierto o qué tanto habré yo cometido un error como para que esta persona me ofenda de esta manera, ¿no? Nada justifica una ofensa, una grosería, ¿eh? Ojo, nada, nada, nada. No tienes por qué recibir y aguantar y apechugar faltas de respeto. No hay ningún motivo. Pero sí el ver cuál es el aprendizaje en todo esto, ¿sí? Encontrar el aprendizaje. Es decir, analizar muy bien.
desde el punto de vista desde dónde me lo está diciendo el otro, si sí de verdad tiene que ver conmigo o no, y si sí tiene que ver conmigo, responsabilizarme de la parte que me toca. La parte que le toca al otro, le toca al otro. Y la última parte es, el perdón en realidad, para mí, tiene que ver primero con entender desde dónde viene la ofensa. Es mucho más fácil perdonar si entiendes por qué el otro hizo lo que hizo. Y tiene que ver a veces mucho menos con lo que le tengo que perdonar al otro y mucho más con lo que me tengo que perdonar a mí. A lo mejor me tengo que perdonar que yo permití. Entonces, si estás pensando en perdonar algo o a alguien, yo te diría, la primera persona que tienes que perdonar es a ti mismo. Piensa en perdonarte a ti mismo por haber permitido, por haberte puesto para que te dieran, por ejemplo, por haber de alguna manera y sin querer propiciado ese ataque, etcétera. Antes que perdonar al otro, perdónate tú. Entiende que eres un ser humano, que la riegas, etcétera. Y en función de eso podrás perdonar al otro, ¿sí? Si te queda todavía alguna duda, me puedes escribir a mariacorral.scc@gmail.com. Y vamos a las dos últimas preguntas. ¿Por qué hombres y mujeres nos sentimos muy atraídos hacia personas tóxicas? Ojo, eso tiene que ver con tu historia, obviamente, evidentemente y seguramente, y eso requiere una cita o un trabajo de psicoterapia individual. Si quieres tener una sesión de psicoterapia individual, me puedes escribir o yo sí te sugiero que busques a un buen terapeuta de tu confianza, porque si te estás sintiendo atraído hacia personas tóxicas, esto tiene que ver con tu pasado, con personas o situaciones que tú has vivido en tu historia temprana. Entonces es importante desentrañar eso y que puedas hacer una estrategia para tomar conciencia, vamos, tomar conciencia de que esto te está pasando y empezar a actuar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y la última pregunta, ¿cómo ayudar a mis nietos a evitar complejos y patrones destructivos? Qué bonita pregunta. La relación entre abuelos y nietos es una relación hermosísima, preciosa, delicada, divina, constructora, amorosa, etcétera. ¿Cómo puedes ayudar a tus nietos? Ámalos incondicionalmente. Vamos, no sin límites, pero sí ámalos incondicionalmente, porque tú, tu abuelito, abuelita, te puedes dar el lujo de darles algo que tal vez sus papás en este momento no les pueden dar como tú, que es tiempo. Es tiempo, es desinterés, no es tu obligación educarlo, no es tu obligación sacarlo adelante, pero sí tienes mucho tiempo y mucho amor para compartirlo con ellos. Hazlos sentir especiales. Yo te sugiero que le dediques un tiempecito a la semana a cada uno de tus nietos. Por ejemplo, hoy es la tarde de Berito. ¿Qué le gusta a Berito? Le encanta a Berito el helado de chocolate. Llévate solo a Berito a comer un helado de chocolate. Llévatela 2 horas y dedícale esa tarde a Berito. Y a lo mejor mañana le va a tocar a Enriquito. Y a Enriquito le encanta el fútbol y le vas a comprar unos tenis de fútbol. Hazlos sentir importantes, únicos, irrepetibles e inmensamente amados. Esa es la manera. Esa es la manera. Me encantó esa pregunta. Está divina. Bueno, pues por hoy terminamos. Voy a seguir recibiendo sus preguntas a mariacorral.scc@gmail.com. Espero que las respuestas del día de hoy te puedan servir. Si crees que le pueda servir a otra persona que tú conoces, por favor comparte. Si te gustó este video, dale like, suscríbete para que te lleguen más videos de este tipo y que tengas una maravillosa mañana, tarde, noche, pero sobre todo vida. Hasta luego y que tengas una maravillosa y feliz vida. Bye.